nombre es Ricardo Colinado, yo vengo de Paquipulli. Estoy viviendo en realidad acá en Osorno, pero muy conectado con lo que es Paquipulli y el territorio mapuche ya en esa zona. La verdad es que para mí es bastante, digamos, emocionante poder estar aquí con ustedes porque no pensamos que lo que está ocurriendo allá en Trafur iba a trascender tanto las fronteras. Creo que también a eso los medios de comunicación, tanto comunicadores mapuches como algunos medios que no son comunistas, han entregado la información a través de tanto de medios de periódicos o de radio. La verdad es que contarles así en pequeñas y poquitas palabras en realidad lo que está sucediendo en Trafur. Trafur es una comunidad que está distante a unos 70 kilómetros de Paquipulli, de la misma ciudad. Ellos viven en plena cordillera, la cordillera, digamos que cerca del límite con Argentina, el paso internacional Cabinillo, no sé si lo han escuchado, más o menos a esa altura, a ese nivel queda Trafur. Y lo que está sucediendo allá partió el año pasado, en diciembre aproximadamente, se empezó con una movilización, lo que fue ahora trascendió después en una toma para la recuperación ancestral de un territorio que asciende como a 14.000 hectáreas de terreno y que hoy día están en manos de la empresa Las Vertientes, que es un punto. La verdad es que los peñis no dimensionaron quizás que el movimiento que iba allí ellos iban a suscitar era potente. Paquipulli había sido un lugar histórico de recuperación del territorio y justamente lo que sucede arriba no es ajeno a la comunidad ni tampoco lo que ha sucedido hoy día con nuestros hermanos presos políticos mapuches que están en las cárceles de Victoria, Gol, hoy día creo que están todos en Victoria. Para nosotros y para esta comunidad en sí, el llamado de los presos políticos mapuches fue a posicionarnos en cada territorio y creo que ese ha sido el trasfondo de eso. Nuestros hermanos no están presos allá por tirar una piedra o por quemar un camión, están presos por recuperar el territorio ancestral mapuche. Y ese es el llamado que cogió la comunidad de Trafur y hoy día que está en esta toma, que ya llevan aproximadamente unos 7 meses, más o menos. Para estar 7 meses allí hay que tener el cuero duro, porque allí en plena cordillera, hoy día con nieve, son los niños los que más sufren. Allí hay aproximadamente como 5 niños menores, estamos hablando de 6 meses a 2 añitos de edad, y ellos están necesitando de pañales, ropa, y todo lo que es mercadería, enseres como la harina, que son fundamentales, digamos, para hacer el pan, porque allí la gente que trabajaba en ese mundo fue despedida, aparte algunos se retiraron voluntariamente porque la lucha estaba ahí en su territorio. Entonces, por eso se ha generado esta cadena de colaboración, tanto en Valdivia como en Osorno y también en Paquipulli. En Valdivia estamos coordinados con el local Huelihuel, que creo que muchos deben conocerlo, ubicarlo. Y prontamente vamos a subir, creo que después nos van a subir la comunidad. Nosotros íbamos a irnos el día miércoles pasado, pero lamentablemente la comunidad está en un proceso de investigación porque ellos denunciaron a Carabineros. Hace poco, no sé si escucharon ustedes, a un colega mío que estaba arriba de la comunidad pudo grabar en el momento en que Fuerzas Especiales agredió a un menor de edad con un balín acá en el cuello. Y eso impactó bastante en la comunidad y solicitaron una investigación de los abusos que están sucediendo en esas comunidades. Digo abusos porque aquí las fuerzas especiales digamos, su represión ha sido muy potente, allanando las casas, la gente tiene que estar escondiendo para poder continuar la toma. Hace 10 días, cuando ocurrió el hecho del balín, la gente quiso hacer una rogativa en el río que en el fondo la vertiente tiene tomado, que no permite el acceso. Ahora, no hay acceso a ese territorio porque el fondo de la vertiente pegó sus portones y ese era el único acceso más directo que había. Así que hay que entrar por otro lugar. Y eso es lo que nosotros no pudimos hacer el miércoles pasado con gente del hogar que íbamos a ayudar en mercadería, que reunieron acá nuestros hermanos del grupo de teatro, como también hacer el movimiento autónomo que está funcionando acá en el Fideli. Y lo que hoy día hacen los hermanos acá, el mensaje va a llegar allá. Así que si alguien quiere acompañarnos, nosotros vamos el miércoles de acá de Osorno. Nos vamos a juntar en Paquipulli el día jueves porque allá también vamos a recolectar el resto de las mercadería que se ha montado y de ahí vamos a subir a la comunidad y eso no sé, lo veremos el fin de semana, yo creo, porque los hermanos ya necesitan de mucho nombre. Así que muchas gracias por esto y a ustedes también los que quieran colaborar.